Dios lo bendiga, hermanos y amigos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Dilbari Vilches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le doy gracias a Dios por este día que me regala y por su misericordia que son nueva cada mañana. Y le pido a Dios que me utilice a mí, a este vaso de barro, donde Él escondió el tesoro del Evangelio para glorificar su nombre. Le pido a Dios que su Espíritu Santo lo glorifique dándome de lo suyo y haciéndolo saber. Y le pido a Dios que su palabra salga en abundancia por mi boca para que la palabra de Dios lo glorifique a Él. Solamente a Él, a que está sentado en el trono y de su cordero, para que a ellos sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Alabados a Dios. Bueno, hermanos y amigos, ayer vimos el poder de la palabra de Jesús. Podemos ver que la palabra de Dios, pudimos ver ayer que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que siempre cumple para lo cual Dios la envía. Ayer lo vimos en el hecho de que la higuera que maldijo mi Señor Jesús se secó. Mi Señor Jesús le dijo: nunca más nadie coma fruto de ti. Y al día siguiente los discípulos pasaron por ahí y resulta y acontece que la higuera estaba seca. Pedro y los apóstoles se asombraron, pero si nos ponemos a ver todo lo que, o si hacemos memoria de todos los milagros que ha hecho mi Señor Jesús con el poder de su palabra, ciertamente este es el milagro de la higuera, podemos decir el milagro de la higuera ha sido el menos llamativo. Por ejemplo, mi Señor Jesús mandó a callar al viento y al mar y se hizo gran bonanza. Mi Señor Jesús resucitó a Lázaro con el poder de su palabra. Mi Señor Jesús resucitó a Talita Cumi, a la niña de Jairo, a la hija de Jairo. Entonces, el milagro de la higuera, ante los otros milagros que ya hemos contemplado de mi Señor Jesús por su sola palabra, es como el menos impresionante. Sin embargo, sí lo es, obviamente. Y Jesús le dice a los discípulos que creyeran y pidieran con fe, porque si le pedimos con fe, si creemos y pedimos con fe a una montaña que se mueva y se tira al mar, que se haga un lado y se tira al mar, lo hará, si tenemos fe, ¿verdad? Y esto yo lo expliqué, que esto era un dicho popular en aquellos días en Israel, que significaba que si nosotros le pedimos al Padre Celestial que quite cualquier obstáculo de nuestra vida, cualquier impedimento, cualquier cosa que nos esté frenando, cualquier cosa que nos esté dañando, cualquier cosa que no nos deje llegar donde Dios quiere que estemos, Él lo va a hacer. Porque Dios, nuestro Dios, es más fuerte que todos nuestros enemigos. Nuestro Dios es más grande que todos nuestros problemas. Nuestro Dios es más grande que todo lo que nos pueda acontecer. Y Él va a quitar cualquier estorbo que tengamos en nuestra vida para que podamos hacer su voluntad y glorificar su nombre. Alabado sea Dios, ¿verdad? Entonces, pero para que eso pase tenemos que creer, tenemos que pedir con fe, creyendo que ya lo hemos recibido para poder recibirlo. O sea, tenemos que pedirlo sin dudar, sino conociendo que Dios es poderoso y conociendo que Dios puede ayudarnos a vencer cualquier enemigo, cualquier obstáculo. Dios nos puede fortalecer ante cualquier adversidad. Dios nos puede consolar en cualquier momento de angustia.
tenemos que saber que cualquiera que sea la montaña, si tenemos fe en el Dios vivo y verdadero de Israel, hermano, vamos a superar esa montaña, vamos a removerla. Dios la va a quitar con su fuerza, porque en Él está la fortaleza de los siglos, y vamos a salir más que vencedores de esa situación. Bueno, esto fue conforme sobre la higuera que Jesús maldijo. También vimos un poco, si quieren ver la enseñanza completa, por aquí por mi canal de Facebook y de YouTube, en Rincón de Dios, lo pueden ver por aquí por mi perfil de Facebook. Vimos también la autoridad de Cristo, la autoridad de Jesús. Porque los fariseos, hijos del diablo, le preguntan, los fariseos, los escriben, los ancianos, le preguntan a mi Señor que con qué autoridad hacen las cosas. Y se lo preguntan porque ellos ya habían estado allí cuando Cristo colocó las mesas y echó a los ladrones de la casa de su padre. Ellos habían estado allí, por eso ellos le preguntan en esta ocasión que lo vuelven a ver, ¿y con qué tú haces? ¿Por qué tú haces esa cosa? ¿Quién te dio la autoridad? Entonces, mi Señor Jesús le dice, bueno, si ustedes me dicen con qué autoridad vino Juan, con qué autoridad bautizaba Juan, de quién venía la autoridad de Juan el Bautista, yo les digo con qué autoridad hago yo las cosas. Entonces, ¿qué pasó con estos hijos del diablo? Miren, hermano, eso es la mentira del diablo, que ellos no sabían con qué autoridad Jesús hacía las cosas. Ellos estaban deteniendo con injusticia la verdad. ¿Por qué? Porque las obras que Jesús hacía manifestaban claramente quién era. O sea, las obras que Jesús hacía daban testimonio de quién era Él. Por ejemplo, el ciego de nacimiento que Jesús sanó, que los fariseos le decían, no, pero no le dé gloria, pero no glorifiques a Jesús, glorifica a Dios, porque Jesús es pecador. Parafraseando un poco el texto, y él le dijo, bueno, yo no sé si ese hombre es pecador, yo no lo sé, pero yo lo que sé es que estaba ciego y ahora veo. Y también yo sé que Dios, si un pecador le ora, Él no lo escucha. Pero si alguien es temeroso de Dios, si le obedece a ese Dios, lo escucha. Entonces, lo que le quiero decir, todas las obras que Jesús hacía, las hacía en nombre del Padre. Y daban testimonio de dónde Él venía. Daban testimonio que Él venía del Padre, que Él estaba haciendo la voluntad del Padre. No había que ser un teólogo, tener un IQ muy avanzado para darse cuenta que Jesús tenía la autoridad del Padre. La autoridad del Padre para echar fuera demonios, la autoridad del Padre para calmar la naturaleza, la autoridad del Padre para perdonar el pecado, la autoridad del Padre para sanar cualquier enfermedad. Era obvio por las obras que mi Señor Jesús estaba haciendo que tenía la autoridad del Padre. No tenías que estudiar 20 años teología ni con un rabí popular famoso para saber que todas las obras que Jesús hacía, las hacía respaldado por el Padre. Él le dice a sus discípulos, él le dice a sus discípulos, ¿acaso no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y si no creéis en las palabras que yo digo, creed en las obras que yo hago, porque las obras que yo hago no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí
hace sus obras. Entonces, las obras que Jesús hacía, todas, absolutamente todas, daban testimonio de que Yahvé de los ejércitos lo había enviado y que estaba con él. Entonces ellos le preguntaban a Jesús con qué autoridad hace las cosas, pero ellos sabían, hermano. Lo que pasa es que ellos detenían con la injusticia y la verdad. Ellos sabían que obviamente Jesús tenía que venir de Dios. Lo que pasa es que era hijo del diablo. Hijos del diablo que estaban deteniendo con injusticia la verdad, hermano. Eso era todo. Entonces, claro, a lo que mi Señor Jesús le dice, bueno, díganme ustedes con qué autoridad hacía Juan la cosa. Ellos maquinaron ahí, hablaron entre ellos y dijeron, bueno, si decimos que con la autoridad de Dios, Él nos va a decir por qué no le creí. Y si decimos que Juan venía con la autoridad de los hombres, la gente se nos va a alzar, porque la gente de Israel creía que Juan era profeta. Entonces ellos actuaron como todos políticos. Ellos, para quedar bien con todos, ¿verdad? Para quedar bien con todos, para que Jesús no le dijera nada y dejarlos en pena, y para quedar bien con la gente, ellos dijeron, bueno, nosotros no lo sabemos. Y Jesús dijo, bueno, si ustedes lo saben, y Jesús le dijo, bueno, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago las cosas, porque no era que ellos no sabían, era que no querían decir la verdad, que no les convenía. Entonces, para quedar bien con todo, ellos se fueron por la tangente, como que dicen. Bueno, ese ha sido el resumen. Si quieren ver el video completo, por aquí, por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar en el Conde Dios. Amén. Ahora vamos a ver una parábola. La parábola de los labradores malvados. Y en esta parábola básicamente vamos a ver cómo se comportó, o cómo se ha comportado, o cómo se va a comportar el pueblo de Israel a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Ok? Cómo se ha comportado. Amén. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en Marcos 12 del 1 al 2. ¿Okay? Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. Un hombre plantó una viña. Un hombre plantó una viña, ¿verdad? Perdón. Un hombre plantó una viña. La sacó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y arrendó a sus labradores y se fue lejos. Amén. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos frutos, del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarle otro siervo, pero apedreándole le hirieron la cabeza y también le enviaron ofendidos. Volvió volvió a enviar, ¿verdad? Otro, y a este le mataron. Y a otros muchos golpearon, a unos mataron, y matando a otros. A unos golpearon y a otros los mataron. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrá respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es heredero, venid y matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Gloria a Dios. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún está
escritura. ¿Habéis leído? La piedra que los constructores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraron prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud. Y dejándole se fueron. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Bueno, como siempre vamos a ir versículo por versículo discerniendo el texto, ¿ves? Entonces comenzó a decirle por parábolas. Ok. Perdón. Recordemos que la parábola es un lenguaje figurado usado por Jesús cuando quería explicar algo a la gente que no era del reino, cuando quería enseñar algo a la gente que no era del reino, pero a la vez Jesús no quería que la gente comprendiera, y por eso le hablaba en parábola, para que teniendo ojos no vieran y teniendo oídos no oyeran, y se volvieran de su malo camino y él los sanara. Entonces mi Señor Jesús le está hablando aquí a los fariseos, a los ancianos y a los escribas, y le habla por medio de esta parábola. ¿Ok? En la parábola Jesús esconde misterios, esconde cosas a los incrédulos, a los duros de corazón y a los que no son del pueblo de Dios. Él esconde los misterios de Dios tras las parábolas. Amén. Ok. Comenzó Jesús a decirle por parábolas: un hombre plantó una viña. Ajá. ¿Quién es el hombre que planta la viña? ¿Y quién es la viña? Bueno, el hombre que planta la viña es el Dios de Israel. El Dios, el único Dios viviente, el Yahvé de los ejércitos, Yohei Bajé. Yo soy el que soy, fuera de mí no hay Dios. Él es el que planta la viña. Él es el hombre a quien representa a Dios Padre. ¿Ok? Dios Padre. ¿Ok? La viña representa al pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel se originó en Dios. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, que la causa de la nación de Israel es Dios. Porque Dios fue el que le prometió a Abraham que iba a ser una gran nación de él. Y de ese pacto, de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, mejor dicho, nació el pueblo de Israel. Y nació el pueblo de Israel de Abraham, de un hombre medio muerto, digámoslo así, en sentido físico, ya que Abraham tenía 99 años y Sara tenía 90 cuando concibieron el primer hijo, cuando lograron tener el hijo de la promesa, Isaac. Y de él nacieron descendientes como estrellas en el cielo y como arena en el mar. Gloria a Dios. Perdón, hermano. Entonces, disculpe, hermano. Disculpe. Entonces, ya cuando Jacob, ¿verdad? Que viene siendo nieto de Abraham, si no me equivoco, bajito con su hijo José, ya el pueblo de Israel ya no era solamente Abraham, ya habían 60 personas, 70 y pico, 70 personas, no recuerdo bien el número, soy malo para los números. Y en Egipto los israelitas se multiplicaron de tal manera que ya eran una nación, ya habían aproximadamente 2 millones de israelitas, porque la Biblia dice que de Egipto salieron 600,000 hombres.
pero no cuentan las mujeres y niños. Posiblemente de Egipto salieron 2 millones de hebreos. Y bueno, sabemos cómo Dios cuidó a esa nación en el desierto y todo lo que él hizo por ella. Entonces la viña significa, la viña que este hombre plantó, simboliza o hace referencia al pueblo de Israel, que es un pueblo que Dios originó, que Dios hizo nacer y que Dios mismo hizo crecer por el poder de su palabra y por amor a su nombre, amén, y a sus siervos, los Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, amén. Entonces tenemos el Padre, el hombre que representa a Dios Padre, y la viña que este hombre plantó, que representa a la nación de Israel. ¿Ok? Cavó un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Okay. Miren, Dios hizo todo por Israel. No solamente que Dios le da origen a esa nación, no. Perdón, no solamente que Dios le da el origen a esa nación, que es verdad. Israel procede de Dios, por así decirlo. O sea, Dios es su hacedor, por así decirlo. Sino es que hay otro hecho, que no solamente Dios se encargó de hacerla, sino que Dios se encargó de darle la tierra donde ellos iban a morar, la tierra de Canaán. Dios tuvo que usar a su siervo Moisés y a su siervo Josué para vencer a todas las naciones, a todas las naciones que había en la tierra de Canaán, para poderle dar esa tierra a Israel, porque ya esa tierra él se la había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios hizo lo que tenía que hacer por medio utilizando a su siervo Moisés y Josué para expulsar a esas naciones gentiles de allí, que el pueblo de Israel pudiera vivir tranquilamente en aquella región. ¿Ok? Entonces Israel se acomodó después que Dios le dio la victoria sobre todas esas naciones, echó a casi toda esa gente de allí, quedaron unos pocos dispersos de las otras naciones. Pero Israel estaba en una posición cómoda, es decir, Dios había vencido a su enemigo, le había dado un buen lugar a habitar, una tierra que producía leche y miel. Había edificado, había fortalecido Israel. Es decir, cuando aquí dice versículo, cavó un lagar y edificó una torre y arrendó a los labradores, es porque Dios los protegía. La torre significaba que Dios era su protección, significaba que ese hombre que plantó la viña no dejó la viña desprotegida, no. Era como yo les digo, hermanos, Dios sacó a todas esas naciones de delante de Israel. Naciones y pueblos mucho más fuertes que el pueblo de Israel, déjeme decirle que eran mucho más fuertes todas las naciones de Canaán que el pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces eso es lo que quiere decir, cavó un lagar y edificó torre. Quiere decir que Dios la creó, la formó a Israel, a la viña, pero también la protegió, la cuidó, y le dio todo lo necesario para su sustento. Eso es lo que quiere decir esta parte, ¿ok?
Y a su tiempo, ok, el hombre que plantó la viña se fue lejos, ok. Dijimos que el hombre era Dios, y Dios, claro, Dios está lejos en el sentido que Él está en el tercer cielo. Él está lejos donde está su trono de gloria, en el tercer cielo, claro está. Pero sabemos que Dios está en todos sus hijos, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo. Podemos decir así, Dios físicamente hablando, que yo sé que Dios no es carnal, sino espiritual, pero para que me entiendan, Dios físicamente hablando está lejos de nosotros, es decir, está en el tercer cielo, para que me entiendan. Él se fue, o sea, Él está en su trono de gloria en el tercer cielo. Por eso que aquí dice que el hombre se fue lejos, ¿ok? Y también se fue lejos. También se podía interpretar como que se fue lejos de la nación de Israel, porque la nación de Israel pecaba mucho contra Dios. Empezó a adorar ídolos, empezó a adorar a los dioses de las otras naciones que estaban en Canaán, de las naciones que Dios le dio a conquistar. Ellos adoptaron y adoraron a sus dioses, a Será, a Toré, a Moloch. Ellos empezaron a adorar dioses paganos, y por eso Dios, este hombre también se distancia de ellos, se va lejos. ¿Por qué? Por el pecado de esta nación, ¿okay? Y por el pecado más que todo de la idolatría, Dios se aparta de su pueblo de Israel, porque ellos comenzaron a adorar cosas que eran por los hombres que no eran Dios, que no eran Dios. Precisamente el Dios de Israel ya se lo había advertido, pero ellos aún así lo hicieron. Y también podemos decir aquí que por eso este hombre que edificó la viña, que la creó de cero, y que la guardó con sumo celo, se fue lejos, viendo la conducta de Israel, que se fueron a adorar a otros dioses y todo eso. ¿Sí? Gloria a Dios. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibieran de esto, del fruto de la viña. Okay. Dios se alejó de la nación de Israel. Por su pecado, por su idolatría, pero Él, queriendo siempre mantener el contacto con su pueblo, a pesar de lo malos que eran, a pesar de cómo eran, Él envía siervos. ¿Quiénes son estos siervos? Perdón, hermano. Hay que seguir predicando, no importa, tanto no me van a... estos siervos son los profetas, ¿ok? Cuando aquí dice que el hombre al tiempo, ¿verdad? Pasando el tiempo, envía siervos, era a los profetas. Precisamente, Él los envía, ¿para qué? Para hacer volver a su pueblo de Israel de sus malos caminos, ¿okay? De su idolatría, del pecado que ellos cometían delante de Dios, ¿verdad?
Perdón, hermano. Entonces, como le iba diciendo, él envía a los profetas, pero él envía a los profetas ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que le den las ganancias de la viña. O sea, ¿qué quería o qué o qué debió haber dado el pueblo de Israel? Fruto, ¿verdad? Debió haber, cada vez que Dios, lo ideal hubiera sido que cada vez que Dios enviara a un profeta fuera para felicitar a la nación de Israel, para ver la santidad que había adquirido la nación de Israel. Eso era lo ideal que pasara, pero como esta nación era tan pecadora y tan mala, Dios enviaba a estos siervos, era más bien a reprender a Israel para que se volviera de sus malos caminos. Entonces dice, y a su tiempo envió siervos a los labradores para que revisasen de estos el fruto de la viña, ¿ok? ¿Qué fruto quería recibir Dios de su nación? Santidad, verdad, justicia. Dios quería que cuando Él enviara a los profetas, a los siervos, los profetas no les tuvieran que decir nada bueno, digo nada malo, sino todo lo contrario. Por ejemplo, algo que nunca pasó, así ha dicho el Señor. Por ejemplo, algo que nunca pasó, como tú, Israel, has cumplido todos mis mandamientos y estatutos, yo te prometo hoy que estaré contigo por la eternidad y hasta en la eternidad. Un ejemplo. Eso era lo que debía pasar cuando Dios enviara a los siervos a buscar la ganancia de los labradores. ¿Quiénes son los labradores? El pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba? Todo lo contrario. Dios venía y enviaba a los siervos, los profetas, ¿a qué? A regañar y a reprender al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no estaban dando fruto. No estaban aprovechando las bendiciones que Dios le había dado. No estaban aprovechando que Dios le había dado un lugar de privilegio, que Dios los protegía, que Dios los guardaba. No estaban aprovechando la buena tierra que el Señor su Dios le dio para vivir en santidad, en pureza y en rectitud y para estar con su Dios. No, sino que todo lo contrario, hermano. Entonces, Dios siempre envió a los profetas para regañar y reprender al pueblo de Israel, para que se volviera a sus malos caminos. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Claro, porque es que esa gente, el pueblo de Israel, nunca recibió a los profetas de Dios como ellos merecían ser recibidos. ¿Por qué? Porque ellos eran malos, su fruto era malo. Ellos no podían darle al profeta lo que Dios le estaba mandando a buscar al profeta, porque es que ellos eran malos. Ellos eran malos, fíjense bien. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con la mano vacía. Por ejemplo, el profeta Jeremías tuvo 20 años, creo, si no me equivoco, 20 años predicándole al pueblo de Israel que se arrepintiera de su pecado, porque si no Dios le iba a mandar a Nabucodonosor, a un rey muy fuerte que lo iba a gobernar y que lo iba a oprimir. Y le dijo Dios,
y si ese rey llega a aparecer, no vaya en contra de él porque yo lo he enviado. O sea, él va con mi respaldo. Si se enfrentan a él, van a morir. Pero al pobre Jeremías no le hicieron caso. El pobre Jeremías, el siervo de Dios, predicando 20 años, anunciando que ese rey venía y nadie le hizo caso. ¿Qué pasó? Llegó Nabucodonosor, invadió Israel y hizo un desastre en la ciudad de Dios. Entonces, el corazón de tu siervo era malvado. Esos siervos no estaban produciendo los frutos que tenían que producir. Frutos de justicia, hermano. La nación de Israel es llamada, o fue establecida por Dios para hacer luz del mundo para todas las naciones. Pero los lavadores malvados, es decir, los israelitas, hicieron todo lo contrario. Se volvieron tan corruptos como los del mundo, hasta tal punto que Dios enviaba a sus profetas, ¿verdad?, para advertirles, para exhortarlos a que se arrepintieran. Y ellos, ¿qué hacían con los profetas? Nada, le pegaban, lo golpeaban. Fíjense bien, a este lo golpearon y le enviaron con la mano vacía. Eso hacía Israel con los profetas. Mi Señor Jesús lo dijo: oh Israel, tú que apedreas y matas a los que te he enviado, no sabes cuántas veces quise yo hacer como la gallina con su pollito, refugiarte bajo mis alas como la gallina hace con su pollito, pero tú no me lo permitiste. Y ese era el sentir de Dios con Israel: acobijarlos, protegerlos, guardarlos del peligro. Pero no, Él les enviaba al profeta con esa intención precisamente de ayudarlos, de protegerlos, de guardarlos. Y ellos le van a cortar al pobre enviado de Dios, al pobre profeta. En Jeremías le dieron bastante duro. Al igual que a todos, a ninguno de los profetas de Dios, Israel lo recibió como debe ser. Y volvió a enviarle otro siervo, pero apedreándole, le dieron en la cabeza y también le enviaron ofrendado. Y Dios, a lo largo de la historia, le iba enviando profeta tras profeta tras profeta. Dios le iba enviando profetas, y cada vez que Dios le enviaba profetas, no encontraba nada que aplaudirle a Israel. O sea, ningún profeta que Dios envió le llegaba a Israel con buena noticia. Como yo le dije, ninguno le dijo: oh Israel, como te has guardado los mandamientos del Señor tu Dios, Dios te bendecirá como un Dios. Nunca un profeta de los de Dios vivo y verdadero, encontró a Israel dando buenos frutos. Nunca. Siempre cuando Dios enviaba a un profeta, ese profeta hallaba que Israel estaba vuelta un caos. Y precisamente porque Israel estaba vuelta un caos y Dios quería guardarla como la gallina guarda su pollito, Dios le enviaba al profeta, hermano, para que se volvieran de su malo camino, para que dejaran de hacer lo malo. Pero cuando Dios enviaba a un profeta, encontraba que el pueblo de Israel estaba en idolatría. Pero no, cuando
Dios enviaba a otro profeta, encontraban que el pueblo de Israel estaba consultando brujos. Pero, y en fin, siempre que lo enviaba, nunca le daban buenos frutos. Y siempre Dios tenía que enviar al profeta para reprenderlos. Por el amor que Dios le tenía, Dios le enviaba al profeta para reprenderlos y que se apartaran de sus malos caminos, pero ellos no lo hacían. Y eran tan malos los lavadores del pueblo de Israel que venían, volvió a enviarle a otro siervo, pero apedreándole le dieron en la cabeza y también le enviaron ofrendado. Otro profeta de Dios, y pláquete. Le pegaban, lo golpeaban, lo ofendían, no lo querían. No lo querían ni escuchar. ¿Por qué? Porque el profeta de Dios venía diciéndole la verdad. Venían diciéndole: arrepiéntate de su malo camino, vuelvas a Dios porque le va a venir calamidad. No, a ellos no les gustaba eso. Y agarraban al pobre profeta de Dios a palo. Aquí dice que a este lo apedrearon. Entonces, y lo enviaron avergonzado. O sea, lo apedrearon y lo avergonzaron. Pues. Normal en el pueblo de Israel, en decir, porque hasta el mismo Moisés, no fue que a Moisés ellos lo quisieron mucho. No fue que a Moisés lo quisieron mucho, porque bastante rabia que le hicieron pasar a Moisés. No fue que a Moisés lo quisieron mucho. A Moisés no lo lincharon porque Dios estaba con Moisés. Pero si no lo hubiera acabado, es que este pueblo era así. Volví a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos golpearon y a unos matando y golpearon a unos y matando a otros. Ahí está Dios. Por amor a ellos. Por amor a ellos y porque, hermanos, si Dios le ha dado todo a una persona, Dios también tiene que recibir algo. ¿Y qué buscaba él de su pueblo? Que lo amaran, que le temieran, que fueran santos como él era santo, pero como él es santo. Pero cada vez que Dios enviaba a un profeta, lo que menos encontraba era santidad. Lo que menos encontraba este profeta era que estaban amando a Dios. Lo que menos encontraba era este profeta, que la nación de Israel se comportara como su Dios, justo y santamente. Entonces Dios, por el amor que le tenía a su nación, para que no le cayera el hacha, le enviaba al profeta. Le enviaban al profeta, pero como yo les digo, el profeta nunca llegó y recibió nada bueno de Israel. Y el profeta nunca llegó teniendo algo bueno que decir de Israel, al contrario. Entonces así era. Dios iba enviando profetas, a uno golpeaban, enviando profetas, a uno apedreaban, enviando profetas, a uno golpeaban y mataban. Y así fue el pueblo de Israel. Por eso es importante cuando Jacob pelea con el ángel, que el ángel que el ángel le cambia el nombre. Él le pone por nombre Israel, que significa aquel que pelea con Dios. Y hermano, es que el pueblo de Israel, los lavadores, como lo vemos aquí, hermanos, han peleado con Dios desde que Dios lo hizo una gran nación. Desde que Dios lo sacó de ahí, vienen peleando con Dios, pelean con Dios y pelean con Dios.
y pelean con Dios. Por eso es que ese nombre Israel no es casualidad, porque Dios sabía cómo iba a actuar ese pueblo duro de servir. Y él sabía que era un pueblo que todo el tiempo iba a querer resistir la voluntad de Dios. Todo el tiempo peleando con Dios, Dios enviándole profetas y ellos pegándole a los profetas, Dios enviando profetas y ellos avergonzando a los profetas, Dios enviando profetas y ellos aprendiendo a los profetas, porque así era el pueblo de Israel. Era un pueblo duro de servicio, hermano. Versículo 6. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrá que respeto a mi hijo. Claro, el hombre que representa a Dios dijo: bueno, a mis siervos los profetas los trataron como les dio la gana. Yo no he recogido nada bueno de esa gente. En todo me deben hasta la forma de caminar y yo no he recogido nada bueno de ellos. Bueno, pero como Dios ama a Israel, dice: voy a enviar a mi hijo amado. Fíjense bien. ¿A quién representa aquí el hijo amado del hombre? Al Señor Jesús. Voy a enviar a mi hijo amado. A mi hijo amado. A ese sí no van a tener que escuchar. A ese sí no van a tener que obedecer. Fíjense bien. A ese sí le van a tener respeto. Voy a enviar a mi hijo amado, que como él viene de mí, como él salió de mí, entonces a él sí lo van a respetar. Tienen que respetar, porque ese es hijo mío, el que se mete con él. Bueno, vamos a ver cómo lo trataron estos labradores malvados y israelitas. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Miren lo que son estos hijos del diablo, estos israelitas. Miren cómo se comportan estos labradores. Ellos, en vez de honrar al hijo del hombre, ¿verdad? Es decir, ellos, en vez de honrar al Hijo de Dios, planearon: matémosle y quedémosle con lo que dé. Fíjense bien. ¿Qué querían hacer ellos con mi Señor Jesús? Matarle. Eso era cuando resucitó Lázaro. Cuando resucita Lázaro, en vez de darle gloria a Dios, porque muertos se acaba de levantar. El que tiene los dos de frente sabe que si un muerto se acaba de levantar, es porque el poder de Dios lo levantó por medio de Jesús. Eso sería lo normal. Pero, y darle gloria a Dios, obviamente gloria a Dios por el milagro, eso sería lo normal. Pero, ¿qué creen que hicieron estos labradores malvados? No, hay que matar a Lázaro y después... Disculpe, hermano, da un poco de risa. Hay que matar a Lázaro y de paso a Jesús. ¿Qué le puedo decir, hermano? ¿Qué? O sea, ¿qué más le puedo decir? Cuando Jesús, aquí en el templo, Jesús purifica el templo y saca los oradones
de la casa de nuestro Padre Celestial. Dice que lo querían matar, pero que tenían miedo por la gente. Pero no lo querían matar porque estuvieran preocupados por las cosas de Dios. No, lo querían matar porque ellos eran hijos de su padre el diablo. Y las obras de su padre el diablo ellos quieren hacer. Más nada, lo querían matar porque mi Señor Jesús les estaba tumbando el negocio. Por eso. No porque se preocuparan como decían ellos, de que tal, no, eso era un negocio. Ellos no querían ellos no querían que hubiera una revolución, los romanos se alzaran y destruyeran el templo porque se le acababa el negocio. Entonces, este hombre que representa a Dios, envía a su unigénito hijo, a su amado hijo, y estos hijos del diablo, en vez de honrar al hijo, porque procede del padre, dijeron no, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia, con lo que le corresponde a él. Vamos a ver qué siguen diciendo, y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿A quién mataron estos lavadores malvados? Al Hijo de Dios, a Jesús. Mi Señor Jesús en esta parábola le está diciendo a estos lavadores malvados, a los fariseos, a los israelitas, cómo lo iban a matar a él. Lo que pasa es que ellos no entendieron esa parte. Mi Señor Jesús le está diciendo aquí de qué forma lo iban a matar a él. Porque fíjate bien, y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Jesús murió fuera de Jerusalén. Jesús murió en el Gólgota, y eso quedaba fuera de Jerusalén, allá donde crucificaban a los romanos, a los ladrones y a los asesinos. Allá fuera de Jerusalén fue que murió mi Señor Jesús, fuera de la viña. Mi Señor Jesús aquí le estaba diciendo que ustedes, los ladrones malvados, son tan malos que no solamente no recibieron a los siervos que el hombre le envió, que Dios le envió, sino que tampoco a su hijo lo recibieron, y de paso lo mataron y lo tiraron fuera de la viña. Y a eso lo hicieron con Jesús, lo mataron y lo tiraron fuera de la viña. Jesús murió crucificado fuera de Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué después hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los lavadores y dará su viña a otros. Claro, Jesús le dice, Jesús le pregunta a ellos, ¿qué hará el Señor con esos lavadores? ¿Qué puede hacer el Señor de la viña? Lo primero que hará es que vendrá y destruirá los lavadores de la viña y dará a otros y la dará a otros. Hermano, claro, ¿qué va a hacer el Señor de la viña? Va a agarrar a los lavadores y lo va a destruir. Y se la va a dar a otros que den fruto al tiempo que Dios lo merece, lo requiere. Entonces, ¿cuándo ocurrió eso? Por ejemplo, en el año 70 después de Cristo, vino el emperador Tito, invadió Israel y destruyó el templo y mató un poco judíos. Eso es el cumplimiento de esto que está diciendo mi Señor Jesús.
El Señor va a venir y lo va a destruir. También podemos ver eso como cuando Jesús venga por segunda vez. Pero aquí yo creo que más bien se refiere a ese momento de la historia, cuando Tito invadió y destruyó todo Israel. Y después esa viña se le fue dada a otros. ¿Quiénes son los otros? Los gentiles, la iglesia de Dios viviente. Los gentiles, los que no somos de Israel, pero habemos aceptado al Dios de Israel como nuestro Dios. A nosotros que antes no éramos pueblo, que antes estábamos lejos, que antes no teníamos padres, a nosotros se nos fue dada ahora la viña, hermano. A nosotros se nos fue dada la responsabilidad de producir los frutos que la nación de Israel no pudo, o bueno, no pudo ni quiso producir tampoco. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser destruidos? Los que fueron destruidos, los israelitas. Fueron destruidos por Tito. Ahí creo que murieron 1.100.000 israelitas en esa masacre de cuando vino Tito. Y la viña del Señor nos fue dada ahora a nosotros. Nosotros, la iglesia, somos ahora las responsables aquí en la tierra de darle los frutos al Señor que el pueblo de Israel no pudo dar y no quiso dar. Y nosotros, a diferencia de ellos, habemos recibido por la fe al Hijo de Dios. Nosotros, a diferencia de ellos, tenemos la morada del Espíritu Santo. Nosotros, a diferencia de ellos, creemos en aquel que Dios envió. Amén. La viña nos fue rentada o le fue dada, destruir a los labradores y dar su viña a otro. Nosotros, los gentiles, los que antes éramos llamados gentiles, somos esos otros a los que nuestro Dios nos rentó esa viña. Nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Nosotros somos israelitas espirituales, hermano. No de raza, no de etnia, pero espiritualmente nosotros somos israelitas. Y la iglesia conforma es Israel, que sí le va a dar los frutos a Dios, al hombre, que el hombre se merece, que sí le va a dar la santidad, la justicia, y va a ser la voluntad de ese hombre. Amén, gloria a Dios, alabado sea Dios. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser cabeza del ángulo. Fíjense bien, Jesús le dijo, ustedes como que no han leído la escritura. Ustedes no han leído la escritura. La piedra que los constructores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y cuál es la piedra que los constructores desecharon? Bueno, al Hijo del Hombre que ellos mataron. Aquí en la parábola, lo mataron y lo echaron fuera de la villa. Esa es la piedra que los constructores desecharon. La piedra que los constructores desecharon es a mi Señor Jesús. ¿Quiénes son los constructores? Bueno, los labradores, el pueblo de Israel. Ellos desecharon a mi Señor Jesús, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Es decir, no lo tuvieron en cuenta, lo despreciaron, lo menospreciaron, hicieron lo que quisieron con él, ¿verdad? Como Juan el Bautista. Pero ese a que ellos despreciaron, Dios lo puso por Señor de todo. Ese que ellos despreciaron pasó a ser el fundamento principal y eterno que Dios colocó. Alabado sea Dios para ellos. Cristo era una piedra que los hacía tropezar. Para nosotros, hermanos, Cristo
es precioso, es hermoso. Para ellos Cristo solamente era un obstáculo que ellos querían quitar de medio, pero para nosotros Cristo es precioso, hermoso y glorioso, porque Cristo es la piedra preciosa que Dios estableció de fundamento eterno, y todo el que caiga, todo el que caiga sobre ella quedará destruido. Amén. Pero nosotros no, hermanos, nosotros estamos sobre esa piedra que es Cristo Jesús, de fundamento eterno. Y por eso le damos gloria a Dios, alabanza a Dios, porque nosotros amamos a esa roca eterna que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la roca de nuestra salvación. Amén, gloria a Dios, hermano. ¿Qué quiere decir que ha venido a ser cabeza de ángulo? Bueno, que es la piedra principal, la más hermosa, la más preciosa, la más importante piedra, es la piedra que sostiene todo. Su nombre es Jesús, alabado sea Dios. Y el que edifica sobre esa piedra permanecerá para siempre, pero el que esa piedra le caiga encima será completamente destruido. Alabado sea Dios, amén. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Versículo 12 ya para terminar. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquellas parábolas, pero temían a la multitud y dejándoles fueron. Fíjense, los fariseos entendieron esta parábola porque Dios se la permitió entender, para que ellos supieran que estaban hablando de ellos. Pero entendieron esa parte de los lavadores malvados. La entendieron por parte, es decir, ellos no entendieron que el Hijo amado, que el hombre había enviado, era Jesús. Y tampoco entendieron lo de la piedra que los constructores desecharon. O sea, no sabían, ellos sabían que ellos eran los constructores, pero no sabían que Cristo era esa piedra que ellos iban a desechar. Así que la entendían por parte. Y entendían que los lavadores malvados se referían a ellos. ¿Y por qué la entendían? Porque bueno, Dios le dio un poquito de luz ahí para que entendieran la parábola, para que supieran que estaban hablando de ellos. ¿Ok? Gloria a Dios. Pero como temían, en ese momento ellos quisieron prender a Jesús, pero como temían a la multitud, porque la multitud consideraba a mi Señor un profeta, un verdadero profeta, hasta el Mesías, muchos, entonces ellos tuvieron miedo y lo dejaron y se fueron. Gloria a Dios. Entonces bueno, gloria a Dios. Discúlpeme, hermano, ustedes saben que no lo contó, lo es algo, bueno, Dios solo sabe, pero bueno, el Señor es bueno, ¿ven? Entonces espero que esta enseñanza les sea de mucha bendición, que hayan entendido. Bueno, yo sé que el Señor es bueno y Él los va a usar estas sus palabras para bendición de su pueblo y para gloria de su santo nombre. Gloria a Dios por esta palabra, hermano. Y bueno, espero que esta parábola sea de mucha edificación para el pueblo de santo de Dios que la escuche. Y bueno, como siempre les digo, Dios lo bendiga y lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor y de Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria al nombre de Dios. Amén y amén.